Dios bendiga tu vida, este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero compartir una palabra hermosa, una palabra preciosa que el Señor me ha regalado. Y bueno, esta hermosa palabra se encuentra precisamente en el libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 1. Y también te voy a compartir del verso 5 al 7. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu corazón. Me puede encantar el último verso. Me puede encantar cuando le dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermosa palabra. El Señor no tan solo perdona nuestros pecados, sino que también nos libera. También Él nos libra de toda culpa por haberlos cometido. Es una palabra preciosa que la verdad me tiene enamorada. A veces no nos damos cuenta, muchas ocasiones el enemigo trae a nuestra mente nuestra vida pasada y empieza uno a sentirse culpable. Esos son dardos venenosos del enemigo, indudablemente. Porque la palabra del Señor nos dice que no tan solamente Él perdona nuestros pecados, sino que también nos libera de la culpa por el hecho de haberlos cometido. Quiero decirles que lo que escribió el profeta Isaías fue, es quitada toda culpa y limpio tu pecado. Cuando Dios se le reveló, sintió culpa por su pecado. Porque bueno, como profeta, había hablado la palabra de Dios muchísimas veces, pero quiero decirte que también sentía que en algún momento había pecado contra la palabra. No era un hombre perfecto, pero el Señor, lleno de misericordia, no tan solo perdonó su pecado, sino que también lo libró de toda culpa. Yo no sé cómo tú te sientes en este momento. Yo no sé si ha habido ocasiones en que el enemigo te ha dicho, tú fuiste esto, fuiste lo otro, y empieza a bombardearte y a traer a tu mente tu vida pasada. Quiero decirte que tú no tienes por qué sentirte culpable, porque de lo contrario no valdría la pena la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre preciosa en la cruz del Calvario, con esa sangre preciosa Él te libertó. Por lo tanto, tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. Tú eres libre en el nombre de Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, del verso 8 al 11, vemos la historia de la mujer adúltera. Esta era una mujer que los fariseos llevaron ante Jesús tras haberla descubierto en el acto de pecado. Muchos nos han compartido esta palabra. Cuando preguntan al Señor si habían de apedrearla o no. Y esto al instante Jesús le respondió, si hay alguien que esté libre de pecado, que sea esa persona quien arroje la primera piedra. Uno nada más. Uno que haya de entre todos ustedes fariseos. Uno de ustedes que esté limpio de pecado. Que agarre la piedra y que se la arroje con toda libertad.
Pero bueno, cuando vemos esta historia, aquellos varones, al sentirse acusados por su misma conciencia, ellos se sintieron pecadores también. Y lo primero que hicieron fue abandonar el lugar. ¿Quiénes se quedaron únicamente en ese lugar? Se quedó Jesús y aquella mujer solos. Porque Jesús era el único que era libre de pecado y él no la condenó. Sino que él le respondió y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me puede encantar esa hermosa palabra. Nos damos cuenta que muchas veces a lo mejor el enemigo a través de otras personas nos está condenando, porque puede haber personas que quieran hacernos sentir mal, usadas por el enemigo, traer a nuestra mente lo que fuimos, lo que fue nuestro pasado. Pero recordemos lo que dijo el Señor a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay muchas historias en la bendita palabra del Señor donde podemos ver la misericordia de Dios manifestada. Y bueno, también quiero decirte que la palabra del Señor dice en San Juan 3:17, nos enseña que Jesús no vino a condenar al mundo, todo lo contrario, Jesús vino a salvar el mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué sentirnos condenados. Hay otra historia en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Supongo que también esa palabra ya la has escuchado. En el capítulo 15, verso 11 hasta el 32, nos habla también de lo que el Señor hace para limpiarnos de esa culpa. Y precisamente nos habla del hijo pródigo, que después de haber vivido perdidamente y de haber malgastado los bienes que había exigido a su padre, llega un momento en que aterriza, toca piso, y ese hijo se arrepintió y decidió regresar a la casa de su padre. Pero fíjense algo tan hermoso que a mí me puede encantar de esta historia. Él, pensando que había perdido su posición de hijo, él pensó que ahora él lo que le correspondía era ir de jornalero. Cuando él comió las bellotas de los cerdos, él dijo, los jornaleros que hay en la casa de mi padre comen mejor que yo. Él deseó ser por lo menos un jornalero en la casa de su padre. Pero dice la bendita palabra del Señor que cuando el padre lo vio, lo recibió lleno de gozo y lleno de misericordia. Así, amados, cuando nosotros le fallamos al Señor, nunca es tarde para volver al redil. No te sientas culpable y el hecho de que hayas pecado te aparte más. Dice la palabra del Señor, confiesa tu pecado. No se ponga el sol antes de que tú confieses tu pecado. Esto lo vemos en esta hermosa palabra. Cuando el padre vio a su hijo, lo recibió lleno de gozo y lleno de misericordia, y recordándole su dignidad como hijo. Y aparte de eso, restaurándolo en su posición de hijo. Dice la bendita palabra del Señor que mandó a vestirlo de una manera espléndida y ordenó a los jornaleros servirlo y hacerle una gran fiesta. Con esto, lo que estaba sucediendo le estaba dejando en claro que le extendía su perdón y su pecado, a pesar de que había sido grave, no había disminuido ese amor que él le tenía. Quiero decirte que si en algún momento el enemigo te ha hecho sentir culpable, ha habido momentos en que tú has dicho no soy digno, no soy digna, quiero decirte que le des en la cabeza al diablo, que sigas adelante, que el Señor está con los brazos abiertos esperando que tú regreses. El amor del Padre no ha disminuido para contigo. El Señor sigue amándote y esperándote. Nunca permitas que el enemigo te aparte del camino cuando él empiece a bombardearte con esos dardos de fuego.
quiero decirte que tú eres un hijo amado, una hija amada, y que si en algún momento le fallaste, nunca es tarde. No te sientas culpable porque Él llevó tus culpas en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 25 al 34, Él nos da otra muestra de la gracia del Señor. La mujer de flujo de sangre. Esta era una mujer enferma por 12 años. Pero fíjense algo maravilloso que a mí me puede encantar, que esta mujer al escuchar la voz de Jesús, lo que se decía de Jesús, entre esa multitud, dijo, si tan solo tocar el manto, tan solo con que tocar el manto, yo seré sana. Y dice la palabra del Señor que esta mujer se acercó y tocó su manto entre la multitud. Cuando el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Sus discípulos le dicen, Señor, ¿pero quién te va a tocar? Entre esta multitud mucha gente te toca. El Señor le dijo, ha salido poder de mí. Quiero decirte que en aquellos tiempos una mujer con flujo de sangre no podía tocar ni acercarse a un varón, porque esto lo hacía impuro a él. Quiero decirte que las leyes y costumbres eran rígidas y las mujeres que lo hacían eran rechazadas y hasta llegaban a ser apedreadas. Pero aquella mujer fue valiente y creyó en el poder y la misericordia de Dios. Y con todo esto, ella fue sana. Cuando Jesús se da cuenta, pregunta quién lo había tocado. Yo puedo imaginarme a lo mejor el rostro de esa mujer temerosa, como quien comete un delito, con miedo al momento en que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y bueno, quiero decirte que esta mujer fue bastante valiente, porque ella confesó. Quiero decirte que de no haber confesado esa mujer, aunque sana, habría quedado con la culpa. Pero al confesarlo públicamente, Jesús declaró que era salva por su fe, dejando claro que no la culpaba por lo que había hecho. Tocar el manto sanó a aquella mujer, pero confesar lo que había hecho la liberó de la culpa. Aleluya. Me puede encantar esta hermosa palabra. El haber tocado el manto del maestro, aquello dio la sanidad de esa mujer, pero confesar lo que había hecho la liberó de toda culpa. Amados, algo que nosotros podemos aprender de esta historia es que el enemigo muchas veces va a querer ponernos culpa y hacernos sentir mal, recordar, traer a nuestra mente nuestro pasado, vivir con algo que ya fue, algo que ya Jesús lo pagó en la cruz, algo que te limpió con la sangre del Cordero. Quiero decirte que en esta historia podemos aprender que el Señor no nos condena. Recordemos lo que le dijo a la mujer adúltera. Vete donde están los que te condenaban. Vete, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Entonces podemos aprender que el Señor no nos condena. Y en cuanto a la historia del hijo pródigo, vemos que no tan solo lo libró de la culpa, porque él se sentía indigno por haberle fallado al Señor. Él sentía que ya no le correspondía regresar como hijo, sino ahora como jornalero. Pero su padre no solo le perdonó, sino que también lo restauró al recibirlo con un banquete. Hasta un anillo le puso. Y número 3, la mujer con flujo de sangre por 12 años. De la misma manera que ella sería mal vista por tocar el manto del maestro, y también se expuso al confesar que ella le había tocado. Era posible que esa mujer fuera sana, pero de no haber confesado su pecado, ella se habría ido
con ese sentimiento, con ese espíritu de culpa. Así que, amados, el confesar nuestros pecados, recibimos perdón. Algo que nosotros debemos tener bien claro. El confesar nuestros pecados nos trae perdón. Dios perdona nuestros pecados y también nos libra de toda culpa. Amados, a mí esta palabra me encantó. Yo espero que esta hermosa palabra sea de bendición en tu vida y en el nombre poderoso de Cristo Jesús.